no ha visto a la Mona Lisa? ¿Quién no se ha preguntado qué quiere decir esa pintura? Tanto tiempo que ha pasado y siguen las interpretaciones y siguen las preguntas. Sin duda, hay más inquietudes que respuestas, pero lo que vamos a ver es una historia maravillosa. Vamos a hablar de Leonardo da Vinci, quien la pintó, pero más que de Leonardo da Vinci también vamos a hablar de Caterina, la madre de Leonardo da Vinci. Estoy con Carlo Becce, que fue quien escribió la novela, se llama Caterina. Repito, habla de la madre de Leonardo da Vinci. Carlo, bienvenido a Reman Noticias. Gracias, grazie. ¿Por qué decidió usted escribir esta novela? In realtà non l'ho mai deciso, non è una decisione. En realidad no tomé la decisión. Esta persona tan grande e importante apareció a mí como una persona real. Entonces para mí fue imposible escribirlo de una forma académica. Una persona reale. Non sono riuscito a scriverlo in una forma Yo soy profesor, académica. pero la única forma en la que pude escribirlo fue en un romance, porque la literatura es la verdadera forma de conocer las cosas. Perché solo la letteratura riesce a raccontarti la verità profonda della vita. Caterina es hija del príncipe Jacob. Fue asesinado por los francos. Era una mujer de nobleza, pero después ella se convierte en esclava. Sì. ¿Cómo se desarrolla esa historia? È una storia incredibile, è quasi come una favola. Esta historia es casi como una fábula de princesas que se vuelven esclavas y que pasan de estar del grado más elevado de la sociedad al grado más bajo. Da un grado molto elevato della Se società. ambienta en tierras remotas del Mar Negro, en donde la esclavitud era común y los esclavos eran vendidos a mercantes y revendidos en el Mediterráneo. Mar Nero, ai confini del mondo. Este fue un viaje bellísimo, pero también estuvo lleno de mucho dolor y sufrimiento. Rapiti dai mongoli, dai tartari, venduti a mercanti. Caterina ha dejado Constantinopla, vive en Venecia, es callada, pinta y aún es esclava. ¿Qué pasa con ella en Venecia? Sì, c'è un rapporto di grande amicizia. Esta historia surge como una gran amistad, pero también como un gran respeto. En mi imaginación era un personaje muy importante. Yo estaba enamorado de este personaje. Por eso es que este personaje es el sufrimiento y todos los que la conocían estaban sorprendidos, porque era como un ángel con luz y bondad, y todos quedaron plasmados. Caterina por dentro no era esclava. Y lo más importante es la libertad por dentro de las personas. Era un personaje maravilloso. I suoi padroni. Hay una reflexión maravillosa de un personaje en tantos de sus monólogos, Antonio, y él dice: para ellos el tiempo es fluido como el agua y no frío como el hierro, como lo es para nosotros. Me parece muy profundo esa concepción del tiempo. Sì, ed è un'idea del tempo che questo personaggio, Antonio, personaggio molto importante. Antonio era un personaje muy importante, pues era el abuelo de Leonardo da Vinci. Él era un joven mercante y viajó a los países árabes y conoció la cultura musulmana y otros pueblos diferentes. Ed era andato addirittura nei paesi arabi, aveva visto la cultura islamica. Llega a una casa del tiempo y para él y para todos el tiempo es relativo. No es igual para todos. Y contar en las historias se cuenta el tiempo interior, el tiempo que los personajes viven en la literatura y no el tiempo real. Interiore non è il tempo della realtà, è il tempo che i nostri personaggi vivono all'interno delle loro storie. Hay una reflexión muy interesante sobre la escritura. Es esta: la escritura no crea la vida, sino que la persigue. Fija para siempre un momento en el imparable flujo del tiempo. Es maravillosa porque no es cierto que el escritor invente por inventar, sino hay algo detrás que él ve,
creo yo. Sì, è così. La scrittura è un altro tema fondamentale di questo libro, perché è lo strumento che alcuni personaggi... Lo interesante es esta escritura creada, es decir, que se basa en la escritura, fue un elemento fundamental. Es un instrumento usado para registrar y parar el tiempo. El hombre moderno lo intenta medir y contar, pero la vida va antes de las medidas y no todo tiene que ser escrito. Él piensa que este es el pensamiento al que llega Leonardo da Vinci en sus últimos años. Él escribe miles y miles de páginas y nos deja muchos testimonios escritos, pero son muy distintos a los de su padre, ya que él plantea su pensamiento en los libros. Piero conoce a Caterina y el amor es inmediato. Es muy bello, ¿no? Ese relato, esa parte. Sì, è un colpo di fulmine. Si innamora perdutamente di questa ragazza. Pero quedó flechado perdidamente, fue cegado por la luz de este ángel, por su mirada y los ojos. Ella no hablaba porque no conocía casi el idioma italiano y ella, su forma de comunicarse son los ojos y la belleza. Piero quedó fascinado desde el primer momento, pero él no entiende y no piensa en las consecuencias de enamorarse de una esclava que en ese momento no era considerada una persona, sino un objeto. Pero lo que él piensa es que el amor es más fuerte y Piero se enamora perdidamente de Caterina. Al primo istante, affascinato. Tienen un hijo y lo llaman Leonardo, pero Leonardo en sí tiene un significado más profundo, la libertad. Es todo un símbolo. Sì, anzi, il nome Leonardo significa libertà. E io mi sono anche... El significado de Leonardo es libertad y esto me sorprendió porque todos lo conocemos, pero nadie se para a pensar el significado de su nombre, Leonardo. En el medioevo, San Leonardo era un santo que liberaba esclavos y presos. Por eso tiene este significado, que tal vez pudo haber sido elegido por Caterina y lo que ella pedía, la libertad. Era conosciuto da tutto il popolo. Podemos decir, o su libro llega a la conclusión, de que la Mona Lisa es la pintura de la mamá de Caterina. ¿Es esa pintura de Da Vinci? ¿Eso se puede afirmar? Mona Lisa è il ritratto di una donna fiorentina che si chiama Elisabetta. En realidad la Mona Lisa es una mujer de Florencia que se llamaba Elisabetta, pero se puede afirmar que Caterina, la mamá de Da Vinci, dejó una huella en él y por eso la intenta conmemorar y recordar en todas sus obras. La sonrisa es una parte muy importante de esto. El primer acto comunicativo de un ser humano es la sonrisa de la madre. Y por eso es que se puede afirmar que en la Mona Lisa se intenta representar esta sonrisa de Caterina. Lo cual me parece maravilloso, porque siempre nos preguntamos más es por esa sonrisa enigmática. Y yo diría que Caterina, por ser del mundo, por haber venido del Cáucaso, por haber pasado por Constantinopla, por haber ido a Italia, por haber trasegado por tantas partes, es del mundo, es universal y enigmática como esa sonrisa de la Mona Lisa. Sì, forse adesso questo sorriso è meno enigmatico, perché alla fine... Los enigmas y misterios más importantes de Leonardo da Vinci no son estos extraños de los que se habla en las películas y series americanas. Son los misterios más simples como el origen, el amor y los afectos hacia su familia y hacia su padre. El misterio de la vida, de la sugerencia de Caterina, que igual la resistió con mucha fuerza, y la sonrisa de Caterina, que es la sonrisa de una señora que después de una vida difícil ve a su hijo maravilloso. Usted es un estudioso del Renacimiento. ¿Por qué el Renacimiento ha causado tanta fascinación en la humanidad? ¿Qué hace que el Renacimiento sea tan fascinante, tan maravilloso? Il Rinascimento ha sempre affascinato gli esseri umani e
nell'epoca moderna, ma anche El Renacimiento siempre ha encantado a las personas de la Edad Moderna, pero también a las personas de la Edad Contemporánea. Esto es porque es una época de mucha la belleza. natura, la bellezza del mondo. ¿Qué es lo que buscan los hombres constantemente? La belleza en este momento se encontraba en la naturaleza y también en Dios, en la cercanía que se creía que esta belleza podía crear con Dios y la belleza que Dios nos dejó en la creación. Nella creazione del mondo. Sì, la bellezza ci avvicina. Entonces esta era una época de gran belleza, llena de obras, pero en Caterina se nos muestra que también había mucho sufrimiento. En este momento yo no me imaginaba que en este momento existiera en Italia la esclavitud en la que muchos jóvenes, mujeres, hombres perdían la libertad y eran sometidos a estas cosas. Que in questa età di grande bellezza Entonces también hay que ver el aspecto negativo de esta época y la otra cara de la moneda. negativo, no? E l'altra faccia della medaglia. Maestro Carlos, muchas gracias por haber estado en Redman Noticias. Muy interesante la historia que usted nos ha contado. Muchas gracias.